callada de los continentes, pueblos que luchan, pueblos presentes, las manos firmes, guerreros valientes. La resistencia es indomable, no se posterga, es intransable. La resistencia está latente, cabalga alada por todos los continentes. Si te pregunto, ¿cuál fue el atentado terrorista más importante de la historia? Probablemente muchos o algunos de ustedes estén pensando en el atentado a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Pero si viéramos en esta misma perspectiva los bombardeos nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, sobre población civil, seguramente nuestra respuesta podría ser diferente. Hola, soy Sebastián Salgado y hoy aquí en Continentes estaremos hablando de los crímenes de los Estados Unidos contra la humanidad, con estas voces por Hispan TV. Hiroshima, 73 años después, con un minuto de silencio, los japoneses conmemoran el aniversario del lanzamiento de la primera bomba atómica por parte de Estados Unidos, que acabó con la vida de 140.000 personas. Ante miles de asistentes y representantes de 80 países, el primer ministro japonés volvió a llamar a un mundo sin armas nucleares. No debemos permitir que repitiera la tragedia de Nagasaki y Hiroshima. Como el único país que ha sufrido ataques con bombas atómicas en tiempos de guerra, es la responsabilidad de Japón trabajar incansablemente para lograr un mundo sin armas nucleares. Esta es la misión de nuestro país. Desde Vietnam a Guantánamo, desde Nagasaki hasta el día de hoy contra Cuba, contra Venezuela, todos los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo un ejército, un gobierno imperialista como el de Estados Unidos. De las últimas 211 guerras, Estados Unidos ha estado presente en 201. Eso te demuestra el nivel de brutalidad y de criminalidad que tiene ese Estado, y es bueno que los pueblos del mundo se hayan organizado para crear un día de rechazo a los crímenes que metódicamente Estados Unidos comete contra los pueblos del tercer mundo. Hoy en el estudio de Continentes nos acompaña Thelma Luzzani. Ella es periodista especializada en política internacional y actualmente conduce el programa Voces del Mundo por Radio Cooperativa todos los días a las 5 de la tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires. Thelma, bienvenida a Continentes. Muchas una gracias. Vez más. Es cierto. También está con nosotros Joe Goldman. Él es un periodista estadounidense, corresponsal de ABC News para América del Sur desde hace más de 3 décadas. Joe, bienvenido a Continentes también. Un placer. Thelma, queremos abordar esto que es la política exterior estadounidense. ¿Qué es política exterior? ¿Cuáles son guerras? ¿Cuáles son crímenes? Sabemos que hubo un evento muy importante en Bolivia donde vos estuviste participando. ¿Qué se habló en ese evento? ¿Cuáles fueron las perspectivas que se abordaron? Sí, mira, fue un seminario que el tema era pensar un poco qué está pasando en América Latina, en la región. Pero el 9 de agosto justamente coincide con el día en que Estados Unidos en 1945 tiró la bomba sobre Nagasaki, el 6 de agosto fue sobre Hiroshima, se hizo coincidir ese 9 de agosto para declamar o decidir que sea el Día Internacional de los crímenes de Estados Unidos contra la humanidad. El argumento, bueno, por supuesto no solamente por ese evento, pero sí porque en ese momento estaba terminando ya la Segunda Guerra Mundial, prácticamente había ya terminado en el frente europeo, no en el frente asiático, pero lo que sí se sabe, y por supuesto por la historia, es que prácticamente tanto Hiroshima como Nagasaki no había soldados, o sea, los hombres capaces de pelear estaban movilizados en el frente, es decir que fue
prácticamente un crimen contra civiles que eran niños, que eran mujeres y que eran viejos. Entonces se tomó ese día como hecho histórico y de alguna manera para llevar la conciencia, para que se va a tratar de que se instituya en Naciones Unidas y para que se tome conciencia de no solo de esos crímenes, sino de otros. Se puede hablar de la guerra de Vietnam y bueno, de tantos otros crímenes de Estados Unidos contra la humanidad y contra nuestra región, yo creo que especialmente. Pero cuando pensamos en que ese fue, digamos, el único bombardeo atómico sobre población civil, y hoy vemos que los Estados Unidos es el país que pareciera que puede decidir, dictaminar, incluso dar sanciones a los países que quieran desarrollar energía nuclear o atómica. ¿Qué lectura se puede tener de eso? Bueno, claro, el tema es un clásico de una potencia que cree o que basa justamente su política exterior en crear que tiene cierta excepcionalidad o cierto destino manifiesto o cierta superioridad respecto a otros que lo autorizan a poder dictaminar eso, como vos decís, a incluso estar por encima de las leyes internacionales, ¿no? Esta doble vara la vemos en todo, decretar cuándo una elección es legítima o cuándo una elección no es legítima, por ponerte el caso de Venezuela, o cuándo un país puede tener desarrollo atómico o cuándo no o cuando tener desarrollo atómico es peligroso. Es decir, justamente de eso se trata, ¿no? Las características de los imperios o de las potencias imperialistas un poco es ese. Joe, ¿cómo se ve desde la perspectiva de un periodista estadounidense como vos esta situación? Bueno, en este momento con Donald Trump veo con mucha preocupación la situación porque aún en tiempos de otros gobiernos, hasta con George W. Bush, hubo alguien que tenía controles. Ahora no sé si hay controles sobre... Ahora salió un nuevo libro de Woodward, de fama de Watergate, que está diciendo algunas cosas que no se puede creer, que hay legislación que no quieren y un asistente saca de su escritorio para que no firma. Hay cosas donde cada uno está diciendo que él puede decir o hacer cualquier cosa. No solo no hay controles, pero es un presidente de todo mi tiempo, y no sé, de toda la historia de Estados Unidos, quizás más loco que hay. Podemos pensar en otros, como Truman con la bomba, como Johnson con Vietnam, pero este caso es único, creo. Si tuvieras que verlo en perspectiva histórica, vos como analista y como periodista, y vemos, digamos, la historia de los Estados Unidos y su política exterior, vamos a decir, guerrerista. También sos ciudadano estadounidense y muchas de las guerras que libra Estados Unidos, entiendo, las hace en nombre de su propia y defensa de su propia población. ¿Cómo se lee eso? Bueno, yo creo que quizás entra en una guerra así. Podemos hablar de Vietnam, que fue el punto de entrada, fue el Golfo de Tonkin, que fue un supuesto ataque a un barco de Estados Unidos, que después sabemos que no fue así. Podemos decir armas de destrucción masiva en Irak, que en un momento fue sable de cómo vamos a... Y después no fue, no había nada. Entonces, lo triste es con esto como historia, ¿qué puede pasar con un presidente mucho más loco, una situación mucho más loca? ¿Qué pasa si está bajando el apoyo de Trump? ¿Cómo va a conseguir más apoyo?
drums of war, qué sé yo. ¿Los tambores de guerra? Claro. Telma, cuando lo vemos en perspectiva, tratamos siempre de buscar las causas y por qué se puede mantener esa especie de status quo, ¿no? de Estados Unidos como una especie de gendarme mundial. Y en eso me parece que es importante destacar algo de lo que vos conocés muchísimo, que es la instalación de las bases militares. ¿Juegan las bases militares de Estados Unidos, que entendemos que son como 1000 en todo el mundo, un rol importante para mantener esta especie de política guerrerista? Y sí, yo quería retomar un poco lo que dijo Joe porque me parece muy interesante, ¿no? Creo que no es únicamente la política del Pentágono, por decirlo, que un poco creo que entender que quiso decir Joe, o por ahí que apuntabas vos con tu pregunta, es cómo es posible que el ciudadano común, que en general es bien intencionado, que quiere trabajar, que no tiene, que es hasta pacifista, puede digamos, avalar a veces esas guerras. Un poco yo decía, a través de las mentiras. Es decir, no están solos. Los medios muchas veces son los que, nosotros que somos periodistas, pero es cierto que a veces los medios son los que van instalando esas ideas por el cual finalmente la ciudadanía termina avalando una política que puede ser incluso mala contra sí mismo, ¿no? Estados Unidos, creo que la última, no sé yo, pero creo que la última guerra que hizo con soldados conscriptos fue Vietnam, a partir justamente de ese movimiento impresionante pacifista que hubo dentro de Estados Unidos. A partir de ese momento empezó a tener mercenarios. Y ahí viene el punto de las bases, porque cómo se sostiene justamente esa política de guerra. Por un lado, tratando de convencer al mundo y a los propios ciudadanos de que sus guerras son justas. Que ahora, por poner un tema local y actual, se está intentando hacer creer que hay una crisis humanitaria en Venezuela para justificar tal vez una invasión. Es decir, vamos viendo cómo se va armando una estructura mediática que después va a permitir que actúe la otra estructura, que es la estructura militar. Y por otro lado, las bases, ¿no? Esa red, digamos, desparramada por el mundo, permite en 24 horas, en 48 horas, poner sobre la marcha una situación bélica que de otra manera llevaría meses, imagínate, con barcos, con helicópteros, con tanques, llevaría meses llevarla a cabo. En cambio, de esta manera, con una red de bases latentes, tienen la posibilidad de hacer una situación de guerra en cualquier lugar del mundo. Joe, cuando vemos la situación actual latinoamericana, es algo que a vos no solo te tocó trabajar, sino que la vivís de alguna manera. Y ha habido hechos en los cuales vos me hablabas de una doctrina de seguridad de los Estados Unidos. ¿Estamos viviendo una especie de continuidad de lo que se conoció como la doctrina de América para los americanos? ¿De qué se trató eso? Yo creo que una cosa que yo estoy trabajando mucho en ese tema es el tema de lawfare, lo que se llaman lawfare. Persecución judicial, vamos a decir. Sí, que hay muchos jueces, especialmente de Brasil y Argentina, un poco de Chile, un poco de Perú, que están recibiendo entrenamiento, no sé qué es, en Estados Unidos, y sus decisiones han sido realmente lo que hacen. Yo llamo al gobierno de Macri, de Temer, los gobiernos populistas para los 5%. Para el 5%. Para el 5%. Temer quizás para 2%, no sé. Tenemos que ver cuánto es su popularidad. Tener eso, tenés que tener la cosa mediática trabajando con el sistema de justicia. Y han instalado eso en casi todos los países de América del Sur. Veo las mismas cosas en Ecuador hoy que vi en Argentina hace 2 años. ¿De dónde viene? Yo no sé. Yo no he probado nada. Pero que es de unas reuniones específicas. Pero
llama la atención. Se ve desde la política local, ¿no? Un cambio sustancial de lo que fue básicamente Sudamérica, ¿no? En los cambios que ha habido en los últimos 3 y 4 años. Pero se ven muchas coincidencias, vamos a decir, con lo que fue la política económica de la dictadura y de las dictaduras que fueron apoyadas por los Estados Unidos en el contexto de Guerra Fría, ¿sí? ¿Son estas democracias, sentís vos, que tenemos actualmente en América Latina una continuidad de un mismo plan estadounidense para América Latina? Yo creo que de alguna manera sí, pero veo cosas como diferentes. Primero, que veo que hay, como durante la dictadura, hay 2 carriles o más. En mi embajada, en el Departamento del Estado, que tenemos que decir que al mismo tiempo que hubo apoyo de la dictadura, hubo gente en la embajada sacando presos a través de Uruguay o como sea. ¿Dándole asilo político? Sí, sí. Y hubo amigos que por trabajo de gente de la embajada salieron de situaciones, bueno, de no desaparecer. Hacemos una pausa en Continentes cuando estamos hablando de los crímenes de Estados Unidos con Thelma Luzzani y Joe Goldman. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Gracias por seguir en Continentes cuando estamos hablando de los crímenes de Estados Unidos con Thelma Luzzani y Joe Goldman. Thelma, hablábamos de niveles de injerencia, de situaciones de guerra, pero también hay acusaciones muy serias en atentados terroristas propiamente dichos, ¿sí? Estoy pensando en el avión de Cubana de Aviación, al cual se acusó a Posada Carriles, que falleció hace poco tiempo en Miami y que fue protegido de alguna manera por la justicia estadounidense. Estoy pensando en el avión iraní, que fue derribado por una corbeta de misiles estadounidenses, abiertamente, un avión de pasajeros de la aerolínea de bandera iraní en la década del 80, y que dijeron haberlo confundido con un F-14, ¿sí? Estoy pensando en el reciente intento de magnicidio al presidente Maduro en Venezuela. Entonces, hay situaciones de guerra, pero también daría la sensación de que el gobierno de Estados Unidos, a través de sus servicios de inteligencia, son parte de lo que conocemos como actos terroristas en diferentes partes del mundo.
¿Qué lectura le puedes dar vos a esto? Podemos recordar también los atentados, no solo a las Torres Gemelas, sino a los funcionarios del Salvador Allende, ¿no? Acá mataron a Prats, en Washington mataron al canciller, creo que era... a Letelier, exactamente, y fueron con el tiempo, con la desclasificación de los documentos, se fue sabiendo cómo fueron ese tipo de ataques terroristas, como vos bien decís. Y efectivamente, Estados Unidos no tiene una sola carta, ¿no? Yo creo que cuando un presidente dice están todas las opciones sobre la mesa, está diciendo eso. Están las opciones legales, que pueden ser diplomáticas, que pueden ser militares, pero también están las ilegales y las ocultas, que sabemos perfectamente que Estados Unidos las lleva adelante con toda claridad. Joe, ¿es la democracia estadounidense un sistema político que puede ser dañino o agresivo para otros países de este planeta? Yo creo que una cosa es que Estados Unidos es el número 1 de poder del mundo y va a actuar como ha actuado. Ahora, uno necesita también las situaciones internas de países para permitir esta entrada de Estados Unidos. ¿Injerencia, podríamos decir? Sí. Pero hay gobiernos que históricamente, vamos a decir, no se han mostrado tan permeables a la política exterior estadounidense, y el caso más emblemático, creo, en América Latina es Cuba. Sin embargo, los Estados Unidos tienen la base de Guantánamo en territorio cubano, obviamente en contra de los intereses del gobierno y de la gente de ese país, que no es otra cosa más que un centro de tortura internacional que escapa a todas las leyes a nivel mundial. Entonces, más allá de que los gobiernos acepten el nivel de injerencia o no la acepten, la política estadounidense sigue siendo evidentemente igual de efectiva. Sí, no digo eso. Digo que si miramos lo que era América Latina entre 2000 y 2013, 14, no había injerencia como hoy en día. Podemos decir que hay cambios, no son cambios buenos para nada, y cada país está responsable de alguna manera. Los votantes en Argentina, la situación del Congreso en Brasil, yo no sé en Ecuador, mi querido Ecuador, no sé a quién da la culpa. Pero parece que quisieran reactivar la base de Manta que el presidente Correa había desmantelado. ¿Eso están diciendo ahora? Yo sé que la gente de Manta no quieren eso por ahora, pero no sé, la situación es muy fluida en Ecuador en este momento. Nadie sabe qué va a hacer. Yo, como periodista, y para cerrar, no puedo evitar preguntarte, para la cadena que vos trabajás, ¿tenés libertad en tus expresiones periodísticas? ¿De qué manera se trabaja para un corresponsal estadounidense en Argentina, pero que reporta para una cadena como ABC? Yo tengo bastante libertad para decir cosas que veo que no está diciendo mucha gente en mi país. Es una situación donde a veces dependen en mi país de lo que yo llamo periodismo de paracaídas. ¿Cómo funciona eso? Que periodistas que entran en un país, salen el otro día y saben todo lo que está pasando. Yo tengo que cuidarme de eso, porque yo tengo cobertura de menos Venezuela y Colombia, toda América del Sur. Eso me hace tener que tener gente en Perú, en Bolivia, en Ecuador, que me pueden contar lo que está pasando, me pueden avisar. Pero muchas veces veo en Estados Unidos que no, el New York Times, el Washington Post, no tiene económicamente
la posibilidad de tener gente. Tiene una persona en todo el continente, a veces de México por abajo. Pero a Estados Unidos para paracaidistas nunca le falta dinero. En Panamá han tirado unos cuantos. Sí. Joe, te agradezco muchísimo por haber estado en Continentes. Un placer. Thelma Luzani, muchas gracias a vos también. Muchas gracias. A ustedes gracias por haber compartido este espacio por Hispan TV. Pueblos silentes, la voz callada de los continentes. Pueblos que luchan, pueblos presentes, las manos firmes, guerreros valientes. La resistencia